Cuando se habla del famoso descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492, en realidad se hace referencia cuando los exploradores españoles revelaron la existencia de este continente para las demás naciones. Pues Cristóbal Colón no fue ni el primer europeo ni el primer humano no amerindio en poner un pie en este continente. Antes de la expedición española de 1492, ya años antes otras naciones y civilizaciones habían organizado expediciones que concluyeron con el, entre comillas, descubrimiento de América, pero que por desgracia no tuvieron mucha documentación histórica, como si lo tuvo la expedición de 1492. Es por ello que hoy te hablaré de los contactos prehispánicos transoceánicos. Empezamos el primer contacto con una teoría. Fenicia fue una monarquía ubicada en lo que hoy en día es Israel y el Líbano. Esta nación destacaba mucho por lo buenos que eran trasladándose por mar, llegando a navegar todo el mar Mediterráneo. Se dice que en algún momento entre 1000 a.C. y 500 a.C., los fenicios pudieron haber navegado más allá del estrecho de Gibraltar, cruzar el océano Atlántico y llegar a este continente. La principal prueba de esto es una moneda fenicia documentada en Cartago, donde se muestra un pequeño mapa de Europa y al oeste una misteriosa isla de gran tamaño. También se han encontrado restos arqueológicos en el sudeste de los Estados Unidos y en la costa noroeste de Brasil que parecen contener algunos textos en hebreo antiguo, o sea, la lengua fenicia. El segundo contacto no es una teoría, es un hecho histórico que de verdad sucedió y cuenta con documentación. El reino de Noruega y las tribus de los vikingos fueron personas que por mucho tiempo dominaron el norte de Europa. Estos escandinavos eran muy buenos trasladándose por agua. Debido a esto lograron descubrir y conquistar muchas islas como Islandia, las Islas Feroe, las Islas Svalbard, entre otros. Erik el Rojo fue el primer noruego que en el año 985 fundó el primer asentamiento escandinavo en Groenlandia, siendo el primer europeo en pisar suelo americano. Sin embargo, no fue sino su hijo, Leif Erikson, quien pisó la América continental y por consiguiente, entre comillas, descubrió América. Alrededor del año 1000, Leif Erikson llegó a esta Terranova, hoy en día Canadá, y llamó a estas tierras Vinlandia. Junto con su hermano Thorvald Eriksson, fundó allí el primer asentamiento europeo en la zona, y tuvo contacto con los nativos de la zona. Pero tan solo meses después, tuvo que regresar a Europa debido al clima hostil y al hostigamiento que recibían por parte de los amerindios. Se especula que hubieron asentamientos vikingos en Vinlandia por lo menos hasta el año 1400. El tercer contacto es una teoría que ya ha sido aceptada por muchos como cierta. La Polinesia es una región de Oceanía compuesta por muchas islas de pequeño tamaño. En este gran archipiélago desde hace siglos existe una comunidad indígena llamada los polinesios, que como ya muchos se imaginarán, desarrollaron una gran habilidad para trasladarse por agua, y así establecerse en todas las islas de la región. La teoría se basa en que los polinesios pudieron haber llegado hasta Sudamérica, establecerse ahí, contactar con naciones y tribus de la zona como el Imperio Inca o los mapuches y llevar frutas y animales endémicos de Sudamérica a la Polinesia. Son muchísimas las pruebas de esto. Por ejemplo, la batata o camote es una fruta originaria de Sudamérica, pero que desde aproximadamente el año 1000 se cosecha y consume en la Polinesia. Al principio pensaron que los europeos lo habían llevado a las islas, pero luego se demostró que no fue así. También en el sur de Chile existe una especie de gallinas llamadas las gallinas mapuches, que al principio se creyó que habían sido traídas por los conquistadores españoles para el año 1550, pero que descubrimientos recientes afirman que desde antes de la llegada de los europeos ya estas gallinas existían en la zona. Además, justamente esta especie de gallinas comparten mucho parecido genéticamente con las gallinas polinésicas y las gallinas del sudeste asiático. Y por último, en 2007 se encontró en la región de Araucanía, en Chile, restos de cráneos que concuerdan perfectamente con la morfología polinésica, dejando en claro que finalmente los polinesios sí llegaron a pisar Sudamérica.
El cuarto contacto de igual manera es un hecho histórico que cuenta con su respectivo respaldo, pero que sin embargo muchos historiadores se muestran escépticos. El Imperio de Mali fue una nación ubicada en la África Occidental, que existió desde aproximadamente el año 1200 hasta aproximadamente el año 1600. Hacia el año 1300 este imperio tuvo un monarca llamado Abubakar II, que desde muy joven siempre tuvo una gran pasión por la navegación. Al principio este monarca envió una expedición al Océano Atlántico, pero ninguno de los barcos regresó. Esto no lo detuvo y en 1311 nombró a un regente y salió desde el río Senegal al mando de unas 4000 canoas equipadas con remos y velas. Varios meses después, esta expedición naval llegaría a las costas brasileras y el emperador Abubakar II se quedaría en tierras americanas y le ordenaría a sus otros marineros que regresaran a Mali y documentaran este descubrimiento. Se dice que muchos años después, los portugueses utilizarían un mapa de esta nación para la colonización de Brasil. El quinto y último contacto se trata de una hipótesis que hace mucho tiempo se habló en este canal. En 1421, unos 70 años antes que Colón, China había emprendido varias expediciones al mando del explorador Zheng He, que navegó el sudeste asiático, la India, la península arábiga y el este de África. Se tiene registro histórico de que en una de estas expediciones, en 1421, Zheng He salió del puerto de Nankín hacia el este, y escribió que después de navegar alrededor de 48.000 kilómetros, llegó a encontrar tierras bárbaras. Con la tecnología actual se puede comprobar que 48.000 kilómetros es suficiente distancia para recorrer todo el Océano Pacífico y llegar desde China a los Estados Unidos. También, en California, México y Perú, se han encontrado porcelana china enterrada que parece tener más de 400 años de antigüedad. ¿Conoces alguna otra teoría, hipótesis o hecho histórico que hable acerca de un contacto transoceánico precolombino que no mencioné en el video? Si es así, te agradecería mucho que me lo dejaras en los comentarios. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.